¿Puede una pequeña nación desafiar a una superpotencia sin autodestruirse en el intento? La historia reciente de Lituania nos ofrece una respuesta inquietante. Decidida a golpear a Rusia donde más duele, el gobierno lituano tomó la drástica decisión de prohibir componentes rusos en su infraestructura energética y desconectarse de las redes eléctricas controladas por Moscú. La promesa era clara: infligir un golpe estratégico a Rusia y demostrar al mundo que con el apoyo occidental, incluso un país pequeño podía desafiar al gigante del Este. Pero la realidad fue devastadora. Los precios de la electricidad en Lituania se dispararon casi al doble. La industria nacional colapsó. Fábricas cerraron sus puertas. El desempleo y la pobreza aumentaron. Y la vida cotidiana se volvió insostenible para miles de familias. Lo que empezó como una cruzada por la independencia energética, terminó en una crisis interna que obligó, silenciosamente, a las autoridades de Vilna a permitir de nuevo el uso de equipos rusos, reconociendo de facto su fracaso. Una rendición sin titulares, pero marcada por la humillación nacional y un duro golpe a la credibilidad política. Todo esto nos deja una gran pregunta. ¿Vale la pena arriesgar el bienestar de un país y su reputación internacional por motivos ideológicos? Porque cuando se apuesta a aislarse de Rusia sin alternativas reales, la catástrofe puede ser inevitable. ¿Cómo llegó Lituania a este callejón sin salida? Primero, conozcamos el trasfondo histórico y político de su rusofobia. Desde 1991, Lituania apuesta todo a la confrontación con Moscú. Esta pequeña nación báltica, con menos de 3 millones de habitantes, ha construido una parte fundamental de su identidad nacional, oponiéndose frontalmente a Rusia. Tras la independencia, el gobierno lituano convirtió la lucha contra la influencia rusa en parte central de su política y su narrativa oficial. Se exalta a los partisanos antisoviéticos, incluso a aquellos que colaboraron con los nazis. Se retiran monumentos a soldados soviéticos y se implementan medidas que discriminan a la minoría rusa. Así, durante décadas, se ha cultivado la imagen del enemigo ruso, no solo en la política, sino en la sociedad y la cultura lituana. Pero la hostilidad no se quedó en lo simbólico. Vilna ha bloqueado sistemáticamente iniciativas rusas en organismos internacionales, ha exigido sanciones cada vez más duras, ha suministrado armas a Ucrania y ha solicitado una fuerte presencia militar de la OTAN en su territorio. Sus líderes políticos han sido de los más ruidosos a la hora de pedir no solo un derrotar estratégico para Rusia, sino incluso su fragmentación como Estado. Los gestos y palabras han ido muchas veces más allá de lo que la diplomacia suele tolerar. El punto álgido de esta política llegó con la famosa blocada de Kaliningrado, donde Lituania prohibió el tránsito de mercancías rusas por su territorio, un acto que casi provoca un conflicto abierto, y al que Moscú respondió con amenazas de represalias duras. Finalmente, Vilna tuvo que retroceder, aunque la lección no fue asimilada. Al contrario, la ambición siguió creciendo. La apuesta más arriesgada fue el corte energético. Prohibir el uso de componentes rusos en infraestructuras críticas y desconectarse de las redes eléctricas rusas. El gobierno lo presentó como un golpe estratégico que demostraría la independencia de Lituania y debilitaría a Moscú. Sin embargo, desafiar a una superpotencia desde una economía tan pequeña suponía jugar con fuego. ¿Pero qué sucedió tras el corte con Rusia? La realidad económica pronto se impuso. El golpe a Moscú terminó siendo un boomerang devastador para Lituania. El plan parecía simple sobre el papel: cortar lazos energéticos con Rusia, demostrar independencia y, de paso, asestar un golpe a Moscú. Pero la realidad se impuso rápido y sin piedad. Cambiar todos los componentes rusos por tecnología occidental no solo resultó muchísimo más caro de lo esperado, sino que también fue un proceso técnico complejo, lento y lleno de obstáculos. Los proveedores occidentales, conscientes de la urgencia y la dependencia lituana, inflaron los precios sin contemplaciones, vaciando aún más el ya ajustado presupuesto nacional. Pero lo peor vino con la esperada sincronización de Lituania a la red eléctrica europea.
Se había prometido energía más barata y segura, pero en cambio, la integración llegó justo cuando Europa se veía golpeada por su propia crisis energética. Los precios de la electricidad se dispararon, duplicándose en muchos casos, y convirtiendo en un lujo lo que antes era un recurso básico y accesible. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Las fábricas, especialmente las que dependían intensamente de la electricidad, como las industrias químicas y metalúrgicas, ya no podían operar de manera rentable. El coste de la energía hacía inviable cualquier intento de competir, así que muchas cerraron sus puertas, algunas para siempre. Decenas de miles de trabajadores perdieron su empleo de la noche a la mañana. El desempleo se disparó y, con él, la pobreza. Incluso quienes conservaron su trabajo se enfrentaban a facturas de electricidad inasumibles, viendo cómo el sueldo no alcanzaba ni para cubrir los servicios básicos. El tejido social empezó a resquebrajarse. Ante la falta de oportunidades y la desesperación, aumentaron la criminalidad y los problemas sociales. Muchas familias optaron por emigrar, en busca de un futuro más estable fuera del país. Las calles de Vilna y otras ciudades se llenaron de protestas. La gente exigía un cambio, pedía la dimisión del gobierno y denunciaba el sacrificio de la economía nacional por una estrategia que, en la práctica, solo había traído sufrimiento. La reputación del gobierno quedó por los suelos. Se les acusaba de haber actuado por ideología, sin calcular las consecuencias reales. Habían apostado todo a una jugada geopolítica que, lejos de debilitar a Rusia, hundió a su propio país en una crisis profunda y dejó una advertencia dolorosa para sus vecinos bálticos. Frente al abismo económico y social, a las autoridades lituanas no les quedó más remedio que buscar una salida desesperada: la capitulación. Pero, ¿cómo gestionaron esa derrota y cuáles fueron las consecuencias políticas de ese giro? Eso lo veremos a continuación. La rendición silenciosa. El precio de desafiar la geopolítica. Cuando la retórica se enfrenta a la realidad, la verdad termina saliendo a la luz, aunque sea en voz baja. Así fue como el gobierno lituano, después de meses de discursos firmes contra Rusia y de promesas de desrusificación, tuvo que ceder en lo que juraba nunca retroceder. Permitió, en secreto, el uso de componentes rusos en infraestructuras críticas. Este cambio no se anunció oficialmente, ni se debatió públicamente. Todo se hizo mediante instrucciones técnicas discretas, intentando salvar las apariencias. Pero nadie se dejó engañar. La supuesta independencia energética se derrumbó como un castillo de naipes, y la política que buscaba dar un golpe estratégico a Moscú terminó siendo un boomerang. Este retroceso contradijo años de política oficial, y lo más grave, desnudó la fragilidad de las promesas occidentales. ¿El resultado? Una humillación política que el gobierno no pudo esconder. La confianza pública se evaporó, el apoyo al partido gobernante se desplomó, y la oposición exigió elecciones anticipadas. El pueblo lituano, que ya soportaba los estragos de la crisis, fábricas cerradas, desempleo disparado, pobreza y fuga de jóvenes a otros países, vio cómo las autoridades admitían, aunque fuera en silencio, que la realidad no se puede modificar por decreto ni a base de sanciones. Este episodio fue una llamada de atención para toda la región. Otros países bálticos, antes dispuestos a seguir el mismo camino, ahora revisan sus posturas. Se dieron cuenta de que la dependencia energética de Rusia no es una simple cuestión de voluntad política, sino una verdad estructural, forjada durante décadas de interconexión. Las promesas de reemplazo rápido por tecnología occidental se esfumaron ante la dura realidad. Sin alternativas viables, la economía colapsa, y quienes pagan el precio son los ciudadanos. La reputación internacional de Lituania quedó tocada, y el país ahora enfrenta el riesgo de nuevas crisis: desconfianza política interna, pérdida de influencia en la región y una imagen de vulnerabilidad que puede ser explotada por otras potencias. El futuro político es incierto. ¿Tendrán que aceptar más retrocesos? ¿O podrán reconstruir su legitimidad y economía en un contexto tan volátil? Aquí surge la gran pregunta: ¿qué lecciones quedan para Lituania, el Báltico
¿Y toda Europa? ¿Quién es el verdadero ganador en este pulso geopolítico? El autoengaño político puede salir caro, incluso en la era de las alianzas. Lo que ha vivido Lituania no es solo una crisis local, sino un espejo incómodo para todos los países que sueñan con romper lazos con Rusia, solo con voluntad política y promesas occidentales. ¿Por qué? Porque, en el momento de la verdad, esas promesas de Occidente no se tradujeron en ayuda real ni en respaldo efectivo. Cuando la economía lituana empezó a colapsar y los suministros energéticos escasearon, Bruselas y Washington ofrecieron palabras, sí, pero no soluciones concretas. La geografía y la economía siguen pesando más que cualquier narrativa política. Lituania, por mucho que lo intente, no puede escapar a su realidad de dependencia. Las consecuencias han sido devastadoras. No solo se trata de fábricas que jamás reabrirán o profesionales que emigraron para no volver. Es una pérdida de décadas, una herida en la competitividad y la confianza nacional. La humillación política es igual de profunda. Las autoridades prometieron independencia energética y acabaron suplicando reanudar relaciones técnicas y comerciales con Moscú. El descrédito es tal que la oposición pide elecciones anticipadas y la legitimidad del gobierno está por los suelos. Pero el mundo no se limita a mirar. Medios de comunicación en China y en otros países han puesto el caso lituano como ejemplo de la degradación europea y de cómo la rusofobia, sin respaldo económico, puede destruir países enteros. Es un mensaje claro dirigido a todos los que consideran la confrontación como un atajo a la independencia. Si no se cuenta con una base económica sólida y un plan realista, las sanciones y el aislamiento pueden volverse en tu contra. Irónicamente, esta política terminó fortaleciendo la posición de Rusia, que ahora no solo puede exigir condiciones más duras, sino que además tiene nuevos argumentos para presionar políticamente y desestabilizar a sus vecinos. El aprender, o no, de este fracaso será decisivo para el futuro de toda la región báltica. Porque no solo está en juego la economía, sino la estabilidad política, la calidad de vida y hasta la credibilidad de los dirigentes. El caso lituano es una advertencia. Desafiar a un gigante energético sin red de seguridad puede acabar en autodestrucción. Es el tipo de lección que, si no se asume, se repetirá, con consecuencias aún más graves para Letonia, Estonia y cualquier país que ignore la realidad de su propia dependencia. Llegamos al desenlace. ¿Puede Lituania recuperarse y qué deben hacer los demás? ¿Repetirán otros este error o aprenderán de la catástrofe lituana? Lo que hemos visto en Lituania no es solo una historia de sanciones fallidas o de promesas occidentales incumplidas, sino una advertencia clara. Desafiar la realidad geográfica y económica por razones políticas puede tener consecuencias desastrosas. La desconexión de las redes energéticas rusas y la prohibición de componentes no solo no hirieron a Moscú, sino que acabaron golpeando brutalmente a la propia Lituania. Fábricas cerradas, precios de la energía duplicados, desempleo, pobreza y, al final, una humillante capitulación que dejó al descubierto la fragilidad de las apuestas antirrusas cuando el apoyo occidental se evapora y la dependencia estructural sale a la luz. La experiencia lituana expone la dura verdad. Ignorar la historia y las condiciones reales solo puede llevar a un colapso nacional. ¿Deberían Estonia y Letonia seguir los mismos pasos, arriesgando su economía y bienestar por objetivos geopolíticos lejanos, o es momento de repensar la estrategia antes de caer en el mismo abismo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que otros países bálticos aprenderán del desastre de Lituania, o veremos repetir esta historia una vez más?